Bueno, estamos listos para ya entrar de lleno a explicar el desarrollo, al menos de forma muy general, sobre el trabajo final que tiene que ver con la creación de una aplicación gráfica que sea muy visual sobre la gestión la gestión muy básica de una base de datos, ¿no? Por lo cual tenemos que integrar los componentes o los elementos que tienen que ver con la base de datos Firebird, conocer cómo se hace un insert, un update, un delete, eso ya lo hemos dado. Cómo se integra dentro del entorno de Python mediante el módulo FDB, también lo cual ya lo hemos dado. Cómo utilizar el módulo Pandas para poder trabajar de manera visual mucho más ágil y mucho más agradable a la vista mediante el módulo Pandas, lo que son las datas que traemos desde la base de datos, eso también lo hemos visto, y el uso del tkinter, en el cual en las últimas videos se dedicó toda una lista de videos y archivos fuentes de Python para poder entender con mayor profundidad cómo se comporta este control, principalmente el control text de lo que es la librería tkinter, ¿no? Pues bien, dado un repaso, recuerden que el desafío es que en este curso pues atiendan lo que es este sitio en GitHub, ¿no? En donde pues está dando las explicaciones de lo que pretendemos hacer, cómo está organizado el curso, cómo acceder a él, en qué consiste el proyecto final, que es pues hacer la aplicación de la que hemos hablado, y hay un material de refuerzo, ¿no? Por ejemplo, en este sitio de YouTube hay una lista en donde hay, en este caso, ¿cuántos? 7 videos que hablan sobre el control text, pero también lo mezcla con ciertas cosas de base de datos y diferentes información que es muy importante estar claro antes de iniciar ver y comprender la secuencia que a continuación de los videos que estaremos viendo sobre lo que es el desarrollo de la aplicación. Muy bien, pero mucho antes también tenemos que entender cómo es la secuencia lógica. Y sabemos que aquí hay unos documentos en donde pues hay que ir leyéndolos previamente, ¿no? Desde las herramientas que hay que instalar, por ejemplo el SQL Manager, ¿no? para conectarnos a la base de datos Firebird, cómo trabaja esta base de datos, con todos los ejemplos de la instrucción SQL que es de mayor uso, sobre el módulo Pandas y toda una información que explica cómo funciona. También a cada documento se adjuntan unos scripts, en este caso scripts de tkinter, de Pandas, del control text. Por ejemplo, aquí en control text todo lo que son los archivos Py de Python que pueden practicar y que se utilizan en los videos. Y finalmente pues el de la aplicación, ¿no? Que está en su fase 1 y en la fase 2, ¿no? Como al final se integra todo lo que queremos. Entonces esta secuencia de videos trata pues esto de enseñar un poquito esto para orientarles y puedan desarrollar apropiadamente el trabajo final. Ok, entendido esto, para que se vean los antecedentes y no se intente entrar de lleno, pues entonces puede haber una serie de confusión de dónde sale esto cómo sale, esto que para qué sirve. Pues tenemos que tener claro que todo ha sido explicado en sesiones anteriores, ¿no? Pues bien, ¿con qué base de datos vamos a trabajar? Va a ser con la base de datos field, concretamente la tabla categoría, que tiene pues dos campos. Vamos a correr para ver qué es lo que tiene aquí adentro. Select, vamos a dar un execute y aquí está. Esto es lo que tenemos. Bueno, pues lo que queremos es visualizarlo, que vamos a querer agregar uno nuevo, vamos a querer eliminar, vamos a querer actualizar, principalmente esto. Bien, arrancamos entonces con nuestra primera fase. Me falta explicarles aquí en los scripts. Vamos a tener una aplicación, vamos a tener una carpeta app y que está dividida por dos subcarpetas, fase 1 y fase 2. Aquí en fase 1 lo que hacemos es trabajar por separado el select, el insert, el update y el delete por separado, pero posteriormente lo que hacemos es integrarlos. Me fui. Y en el fase 2 lo que hacemos es que desde este archivo principal importamos
como una librería es los archivos de insert, update y delete, los importamos y hacemos la llamada a las pantallas abriendo nuevas llamadas, haciendo unas llamadas a ventanas, y las abrimos con los contenidos de estos 3 archivos. O sea, lo que hacemos aquí en esta fase es hacer la integración. También recordar que en la carpeta data, ahí están todas las bases de datos y todo lo que usamos para lo que utilizamos en los videos y en los scripts, para llamar y utilizar las tablas y las bases de datos, ¿no?, que aparecen ahí, ¿no? Se supone que ustedes pues lo descargaron y lo tienen en una carpeta CData, la descargaron y ahí pues en su disco duro tienen toda la información, ¿no? Pues muy bien, hacemos los import de las librerías, las 4 librerías que nos interesan, la FDB, que es la que permite conectarnos con Firebird desde lo que es la programación de Python, los 2 archivos tanto NumPy como Pandas, que son las que nos van a permitir manipular datos, pero ya dentro del entorno de Python, que son convertidos de la base de datos, de la información de la tabla de la base de datos, que accedemos a ella mediante la FDB, y que es esta de aquí, ¿okay? Y el tkinter, que es el que pues nos va a convertir nuestra aplicación en una aplicación gráfica más visible, más fácil de utilizar. En el fondo seguramente escucharán mi necesita. Bueno, entonces, ¿cómo arrancamos? Bueno, pues arrancamos esto ya. La mayoría de estas cosas ya ustedes las conocen. Con las sesiones anteriores se supone que nada de esto debe ser sorprendente, deben conocerlo al detalle. Bueno, primero que nada, pues hacemos nuestra conexión a la base de datos, que es esta de acá, que se llama field, a la tabla categoría. ¿Ok? Pasamos nuestro user, nuestro password, al momento que ustedes crearon la base de datos. Esto se lo pidieron, así que esto tendrán que poner pues su usuario, porque en general siempre si es DBA, se lo pueden cambiar. El password seguramente es diferente, ¿no? Creamos un cursor, que es el objeto que va a contener diferentes métodos dentro de él, diferentes funciones, métodos dentro de él, con el cual pues podrá hacer diferentes cosas. Entre ellas pues ejecutar, ¿no?, ejecutar alguna acción contra la base de datos desde Python. Bueno, estas 2 instrucciones ya ustedes las conocen para qué es, ¿no? Configura lo que es el Panda para que se desplieguen todas las filas, que no haya interrupción, y todas las columnas. Armamos nuestro query, en este caso vamos a hacer un select. Aquí lo hacemos entre un docstring, pero también puede ser solamente, dado que es corto, puede ser una variable string normal, ¿no?, que es donde hay 2 comillas en un lado y 2 comillas en el otro, ¿no? El docstring se utiliza cuando es bastante grande el query. Bueno, aquí lo ejecutamos y a la vez entonces le agregamos la instrucción fetch. Pueden ser en 2 pasos, primero hacer esto y luego más adelante a resultados se pone resultados.fetch, que lo que hace es traer la información que hemos ejecutado. Bien, estos resultados que ya tiene todo esto, desde acá, desde el 1 hasta el último, tiene toda esa información. Lo que hacemos es convertirlo en un data frame, ¿no? Y además le agregamos categoría y name. ¿Por qué? Porque no le agrega los headers o los títulos, no se los agrega, simplemente los trae desde el primer registro hasta el último. Recordemos que los registros empiezan desde 0, así que si aquí son 17 registros, realmente veremos desde el 0 hasta 16, pero aunque son 17 registros. Muy bien. Esta es una alternativa. Si no queremos usar cursor, mediante el mismo Panda tiene ahí una opción que dice leer un SQL, pero solo aplica para los select, ¿okay? En donde pues escribimos nuestra instrucción select y le agregamos el objeto que ha establecido la conexión, de tal manera que este select está dirigido a esta base de datos y a la tabla, particularmente a esta base de datos. Muy bien, seguimos, creamos nuestra ventana principal que se llama root y vamos a crear unos botones. En este caso vamos a crear un botón que se llama actualizar. Creamos una ventana que se llama text, que es la que va a contener los datos que hemos llamado de la base de datos. Okay. Aquí también tenemos otro text que se llama, 2 texts tenemos,
un text que se llama los primeros y otro text que se llama los últimos. Lo que queremos es visualizar los primeros 3 o 5 registros de la base de datos y los 3 o los 5 últimos, ¿no? Por ejemplo, 1, 2 y 3 y los 3 últimos. Esto es sobre todo para cuando tenemos tablas que tienen cientos de miles de registros, ¿no? Y de repente pues como que no es la idea que aparezca toda la pantalla con todos ellos, pero queremos tener un detalle de qué es lo que vamos a ver y entonces después colocamos en una parte, en un espacio de la pantalla, los 3 primeros y los 3 últimos y eso nos da un panorama general de qué es lo que estamos trayendo, ¿no? Bueno, aquí construimos un label ID con su entrada y su texto, un label cat ID con su entrada y su texto, ¿no? Y vamos a ver, para poder entender qué estamos escribiendo aquí, vamos a ejecutar nuestro archivo que se llama main.py. Y ahí está. Esta es nuestra aplicación. Traemos en nuestro text todo lo que es el documento, donde está el category ID y donde está el name. ¿Ok? El category ID y el name. Al convertirlo en un data frame, agrega esta columna en donde le hace la enumeración desde 0 hasta 17, aunque realmente sabemos que son 18. Agregamos un botón que se llama refrescar. ¿Qué es lo que hace este botón refrescar? Cada vez que le damos clic, vuelta y llama y llena este texto. ¿Y eso por qué? Porque posteriormente vamos a agregar información, vamos a actualizar información y la vamos a eliminar. Después de esos procesos para visualizar los efectos de lo que hemos hecho, queremos entonces regresar a esta pantalla, pero necesitamos refrescar. Eso significa de nuevo ir a la base de datos, jalar esta información, ¿no? Y desplegarla dentro de este control text. Bien, aquí tenemos nuestro label que es ID, un label que es cat ID y un label que es name. Y entonces tenemos aquí los textos de los text box o los controles entry, que ya hemos hablado suficiente sobre ellos, ¿no? Que permiten pues hacer lo siguiente. Si hago una selección, aquí me faltó, aquí me faltó lo que es actualizar la información, ¿no? Para lo que es cada vez que le doy un clic, me visualiza aquí. Muy bien. Sí, aquí, y ahora sí. Bien. Bueno, esto ya ustedes ya lo han visto en la serie anterior del control text, en donde pulsamos sobre cualquiera de las filas, en este caso registros, y se va reflejando la información en los 3 text box, ¿no? La tabla en sí es categoría ID y name, o sea, son estas dos. Se agrega la información que no existe en la tabla, esta columna no existe aquí, pero la tenemos solamente pues esto para ver los efectos, ¿no? Que utilizaremos el ID y el name, esos dos son los que utilizaremos. ¿Okay? Y esto de acá, ¿qué es? Este texto, estos dos textos, estos son dos textos que cada vez que le damos refrescar me trae los 3 primeros y me los pone aquí, y me trae los 3 últimos y los pone acá. Ya. Entonces tenemos 3 botones. Un botón que es agregar nuevo registro, un botón que es actualizar registro y un botón que se llama eliminar registro. ¿Qué hacen? No hacen nada, todavía no hacen nada, y esta es la pantalla o el diseño principal de la ventana principal. Bien, vamos a hacerla un poco más pequeña y vamos a ponerla aquí. Y esto aquí. Listo, pues muy bien. El botón actualizar, que es este de acá, está bien, lo hemos colocado, esta vez si usamos place, lo hemos colocado en 10-10. Aquí van a tener que desarrollar una gran habilidad de ubicar con precisión cada uno de los botones y controles dentro de la ventana. Es mucho ensayo y error. Luego pues hemos creado nuestro control text, que es este de acá, el que va a contener la información que hacemos mediante el select. Estos resultados aparecen acá. Luego tenemos un text que se llama t primeros, es este de aquí, y otro text
que se llama túltimos, que es este de aquí. ¿Okay? Ahora más adelante veremos cómo lo llenamos. Recuerden que ya este text de acá lo vamos a llenar con la variable dat. Bien, seguimos. Tenemos el label que se llama lbid, es este de acá. A su vez tenemos los dos controles. Tenemos el control entry que se llama txtid, el cual le tenemos asociada la variable que se llama entrada id, ¿no? Ya saben cómo esto funciona, dada la explicación anterior, y se refiere a esto de acá. Luego tenemos nuestro lbcatid, que es este de acá, el cual pues apunta también lo que es al entry que se llama catid, este de acá, y que trabaja con la variable entrada catid, ¿no? También tenemos nuestro label que se llama lbname con el entry que se llama txtname y la variable asociada que se llama entrada name, que es este de acá. ¿Okay? Ahora vamos a los botones. Tenemos el botón agregar, que es este de acá, ¿no? Fíjense dónde lo colocamos, mediante el play es 620, o sea 600 hacia la derecha y como 20 hacia abajo. Tenemos otro botón que se llama actualizar, que es este de acá, y tenemos otro botón que se llama eliminar, que es este de acá. Pues perfecto, hacemos que el insert, en el momento que se carga el programa, hace el insert del dat aquí, ya saben cómo trabaja, y lo que vamos es asociar un tag o una etiqueta a cada una de las filas, y ya saben cómo es. Primero tenemos que ver cuántas filas son, eso es mediante el dat shape 0. Es más, está cargado el programa, vamos a ver cuánto nos arroja esa información. 18 filas, ¿no? Lo cual lógico, aquí hay 18 filas contando el 1, ¿no? Pues bien, entonces iniciamos este for de i que empieza desde el 2 hasta el número de filas más 2. Esto también ha sido exhaustivamente explicado cómo funciona, ¿no? Muy bien, ahora utilizamos, lo que hacemos es un insert a estos dos texts. ¿Y en qué consiste en este insert? Pues utilizamos la expresión hit y la expresión tail, o sea, los primeros de la data, o sea, estos tres primeros. Pudimos haber puesto 5, 8, 10, pero en este caso pusimos 3. Y el tail, la instrucción tail, que significa los últimos. ¿Pero cuántos últimos? En este caso 3. Dat, recuerden que la hemos sacado de la conversión data frame de los resultados, que son producto de traer la información de la base de datos. Le hemos convertido eso en un data frame y ahora podemos aplicarle los métodos que ya aprendimos a utilizar en lo que es el instructivo sobre pandas, ¿no? Y apoyado por los scripts o los programas fuentes de Python, en el cual pues hacían las demostraciones y ustedes pues tenían que haberlas usado para poder entender cómo funciona eso, ¿no? Entre diferentes métodos que existen para lo que es un data frame es el hit y el tail. Esto permite entonces asociarlos o su contenido, volcarlo a lo que es el text que se llama t primeros y el otro contenido al text que se llama t últimos. ¿Dónde están estos? Este es t primero, el text, el control text tp primeros, y este es el control text que se llama tp últimos. ¿Okay? Pues bien, siempre que terminemos tenemos que cerrar con un close. ¿Y qué tenemos que cerrar con el close? Tenemos que cerrar el ¿dónde está? Nuestra conexión. Bueno, aquí se me faltó algo, que también tenemos que cerrar el cursor. Si utilizamos el cursor también tenemos que cerrarlo, y primero se cierra el cursor close, ahí, de tal manera que cuando termine el programa no quede una conexión. A pesar de que terminó, la computadora por fuera y sin que nos demos cuenta sigue conectada a la base de datos. Entonces, en el momento que terminemos el programa o lo cerremos,
tiene que cerrarse la conexión y tiene que cerrarse el cursor.